vamos a ver lo que nos corresponde. Veamos este papelito. Muy bien. La parte histológica hemos preguntado en lo que era la parte práctica, así que esto vamos a pasarles rápido. Solamente que tenemos que recordar esos componentes. A nivel de lo que van a ser las células, no nos olvidemos que se va a dar justamente primero por una célula madre, la cual justamente esta célula madre es en ese proceso de la osteogénesis va a formar justamente esas tres células, osteocito, osteoclasto y osteoblasto, ¿verdad? Cada uno muy importante, en el cual justamente uno se encarga de la formación de la matriz ósea orgánica, siendo este osteoblasto, ¿no? Entonces es muy importante. En cambio, la célula osteoclástica es gigante, va a encargarse de la reabsorción ósea. En palabras sencillas, este construye y este destruye, ¿verdad? Para la formación. Eso ya lo sabemos. Y dentro de lo que va a ser la formación de esa matriz ósea, tenemos que recordar los componentes orgánicos e inorgánicos. Los componentes orgánicos, el colágeno tipo 1 va a ser justamente hasta un 30%, y los inorgánicos va a ser la hidroxiapatía, que se va a hacer hasta un 70%. Esto ya lo hemos visto, comprendemos muy bien, sabemos la función, pero ahora nos vamos a adentrar a justamente la parte de los receptores en los cuales van a actuar. Dentro entonces de esas células progenitoras, la célula madre justamente va a dar la descendencia de los osteoblastos por factores de transcripción a nivel de los genes RUNX2 y la CBFA1, los cuales más adelante vamos a ver que justamente la alteración de esos genes entonces produciría una disminución, una malformación de la función, una alteración con destrucción de los osteoblastos. Eso es lo que nos interesa, saber los genes. Bien, eso es lo que nos interesa para esos tipos de células. Bien, los osteoblastos entonces, a nivel de los componentes óseos, para formar esa matriz orgánica, las células de revestimiento, etcétera, van a trabajar, van a actuar a nivel de ciertos receptores para la mineralización. ¿Cuáles son los receptores para la paratormona? Receptores para la vitamina D, leptina y estrógenos, los cuales conjuntamente podemos ir observando cómo se va a dar su función. Miren, aquí está. Entonces, osteocitos van a tener la formación de la caniculación, controlar las concentraciones de fósforo y calcio, y los encargados de la mecanotransición. Los osteoclastos, maduración del osteoclasto, ahí están los factores que participan, interleucina 1, factor de tumoral, teniendo de 6 a 12 núcleos. Pero aquí está todo el resumen de lo que vamos a ver. Disculpa, doctor, osteoclastos son 12 núcleos. Sí, 12 núcleos. Ahora, ¿cómo se da todo esto? Dentro del daño, por ejemplo, que se puede observar para lo que va a ser justamente el osteocito, la formación, entonces los osteoclastos van a dar justamente ese factor de crecimiento unido sobre la matriz, los cuales van a liberar para que pueda darse la proliferación después de esa destrucción, los cuales justamente los osteoblastos van a actuar a través de esos receptores que hemos dicho para que se dé justamente la parte de la formación. En otras palabras, a nivel de genes, venimos con esta otra imagen, en el cual justamente podemos observar los ligandos, los receptores y justamente los genes que van a dar. Entonces, receptor de transmembrana es el RAN, que van a ser activadores del receptor justamente NF-κ. Los ligandos va a ser justamente RAN con la L, los cuales justamente expresan a nivel de lo que son los osteoclastos. Esto sobre todo ¿para qué? Para dar justamente esa activación y esa formación de lo que son las células. A ver, veamos y entendamos con calma. Progenitor de lo que va a ser justamente el osteoblasto. El osteoblasto va a ser justamente el que se encarga de construir la matriz a través del receptor BMP, el cual va a llevar a que se vuelva un precursor de osteoblasto, y ahí está donde van a actuar todos estos componentes. A través de los receptores van a ir la paratormona, vitamina D, la BMP y otros, los cuales van a ser un osteoblasto activo para la construcción de la matriz, ¿verdad? En cambio, dentro de lo que va a ser el progenitor del osteoclasto, vamos a ver que tiene una función justamente de deterioro, el cual el osteoclasto actúa a través de los ligandos RANK, que es L, para el osteoblasto era solamente RANK, esa es la diferencia de cada uno.
los cuales justamente van a activar la interleucina 1, interleucina 6, y obviamente este osteoclasto activo va a empezar a destruir o reabsorber, ¿no? Entonces, ahí está cómo funciona con la parte de los genes. Y las proteínas, hemos dicho colágeno tipo 1, los cuales el que se va a encargar de depositar va a ser justamente osteoblasto, formando los huesos reticulares, laminares, etc. Bien, entonces, dentro de lo que va a ser las proteínas para justamente la matriz ósea, están colágeno tipo 1, proteínas de adhesión celular, proteínas ligadoras de calcio, vamos a tener enzimas como la collagenasa, fosfatasa alcalina, las citocinas, interleucina 1, 6, y factores de crecimiento, el 1 y el beta. Y dentro de las proteínas concentradas procedentes del suero, la albumina y la beta-2 microglobulina. ¿Bien? Entonces, estas proteínas son justamente de la matriz ósea. Va a haber proteínas no colágenas las cuales justamente van a estar unidas a esa matriz. Dentro de lo que es el remodado o lo que es el remodamiento, vamos a ver que existe justamente una unidad multicelular básica, esas tres células, osteocitos, dermatocitos. Dentro de lo que es el inicio de la vida, lo que sucede es un modelado. Dentro de una edad adulta es un remodelado. ¿Bien? Eso es muy importante dentro de la acción. La renovación que se da por año es justamente hasta un 10%, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo la participación de lo que van a hacer los receptores, etc. Entonces, ¿cómo podemos comprender esto que dice modelación? Venimos acá, inicio de la vida, modelado. ¿Cómo va a darse este modelado? A través justamente del cartílago. Entonces tenemos un molde, un modelo del cartílago, los cuales van a empezar a dar justamente la mineralización a medida que se da el crecimiento y el desarrollo. Y lo importante es que dentro de ese cartílago modelado, o ese prenombreo de cartílago, se da en la 8ª semana de gestación. Este es un dato muy interesante, ya que dentro del desarrollo nos permite justamente valorar, por ejemplo, ahora ya sabemos dentro de la osteogénesis imperfecta, por ejemplo, deformidades, alteraciones que tengan a nivel tanto de los genes y a nivel de los huesos, nosotros podemos verlo a través de un examen dentro de lo que es justamente una mujer en gestación, que se conoce la ecografía obstétrica. Dentro de esa ecografía obstétrica no se realiza en la primera semana, ya que en la primera semana recién se está dando el remodelaje. ¿Cuándo se va a realizar? Después justamente de lo que es el segundo trimestre, que va a ser en el 14-15, vamos a solicitarlo para ver justamente la parte de este depósito que se va a dar, sobre todo en los huesos más grandes. ¿Cuál es el hueso más grande? El fémur, y el fémur es el que podemos medir en lo que es justamente un feto. Entonces se mide la parte del grosor, se mide el diámetro, para justamente ver si hay alteraciones en el crecimiento. Luego podemos ver otros huesos de la cara, también se puede observar. Entonces se pide dentro de esa ecografía, ahí está cuando puedo solicitar para poder observar ya esa mineralización que se va a dar, o esa calcificación, va a ser justamente en el segundo trimestre del embarazo, en el cual si yo por ejemplo veo de que los huesos están acortados, no encuentro el fémur o encuentro dentro de anormalidades a nivel de los huesos de la cara, entonces luego pido la parte genética, viendo qué marcador, qué gen está alterado, para que podamos ir viendo y evitar justamente esa complicación post la muerte. En el segundo trimestre. Pero eso es primer trimestre, o sea, son 3 meses. Primer trimestre, ¿a qué se refiere? 3 meses, ¿verdad? El segundo trimestre sería desde lo que sería el 4.º mes que vas a solicitar. A eso se refiere con segundo trimestre del embarazo. Primer trimestre, 3 meses. Segundo trimestre, los 2 posteriores. Tercer trimestre, los 3. Cada cuarto es 90, son 9 meses, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. O sea, ¿cuándo da el predominio del cartílago? En la 8ª semana es justamente su formación. No te olvides eso. O sea, significa en el segundo, lo que va a ser justamente el segundo mes. Lo que va a empezar a formarse el cartílago, el modelo. Pero en la ecografía, cuando yo ya quiero valorar esas malformaciones que van a darse, no puedo solicitarlo ni en el primero, en el segundo. Significa en el 4.º mes voy a solicitar una ecografía para valorar. Esa valoración se llama
translucencia nucal, malformaciones congénitas y sobre todo valoración del hueso largo. ¿Y qué valoramos? Fémur, huesos de la cara, y justamente ahí ya podemos ver. Si por ejemplo, como te dije, hay una alteración a nivel de los huesos de la cara o hay una deformidad, por eso la ecografía 3D, se ve su carita, todo, pero también podemos ver los huesos. Y eso me sirve para justamente ver de que no exista un detalle, que ya vamos a ver con la osteogénesis imperfecta. Por ejemplo, si dentro de eso vemos que los huesos largos en su modelo, dentro de la dimensión normal que dice el ecógrafo, está disminuido, está cortado, entonces quiere decir que tiene una alteración a nivel de la mineralización, lo cual quiere decir que es un hueso frágil y cuando nazca puede tener fracturas. A eso es a lo que vamos a llegar. Inclusive se hace fractura al moverse en la panza. Sí, incluso se puede llegar hasta la fractura. Y por eso vamos a ver que incluso nacen muertos algunos. Por eso vamos a ir bien, solamente que aquí no entiendo. No olviden esto, octava semana significa primer trimestre de embarazo, en el cual justamente se está dando lo que es la parte de la formación del cartílago, recién en el mundo. Cuando yo valoro, cuando me interesa estudiar sobre todo los huesos, o cuando yo puedo ver esa calcificación como tal, en el segundo trimestre del embarazo. A eso es lo que quería. ¿Bien? Muy bien, vamos. ¿Cómo? Entonces, antes de pasar a eso, tenemos que recordar justamente dónde se van a encontrar. El periósteo, que va a estar justamente dentro de lo que va a ser la zona de suceda, como su nombre lo indica. Dentro de lo que era la función de los huesos, ¿cuál era? Justamente la parte de la, no era absorción, sino que justamente tenía una función de reserva de minerales. Entonces ahí justamente se va a encontrar. Tenemos una segunda zona, la zona de proliferación, la tercera de hipertrofia, la cuarta ya corresponde a la mineralización y la quinta ya es justamente la esponja, en el cual vamos a ver que se van a dar sus crecimientos a través de esas proteínas. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Entremos ahora a lo que es la patología o anomalías congénitas de las células de la matriz y la estructura ósea, los cuales justamente van a estar causados por defecto en las proteínas y en los factores de transcripción nuclear, los cuales producen lo que vemos acá: fallo del desarrollo del crecimiento del hueso 1, malformaciones de huesos adicionales, ahí podemos ver, fusión de dedos adyacentes y dedos largos tipo araña. Entonces, eso es justamente las malformaciones que van a haber. Entonces, ¿cómo es esta? La causa ya sabemos que son alteraciones genéticas, se debe justamente a los genes como consecuencia, y el gen que vamos a poder ver acá, para que justamente las proteínas y transcripción nuclear, es el gen OXD13, los cuales que dan, este marcador me da un dedo adicional, ¿no? También puede dar sinaptía, puede dar reducción o fusión, pero ¿cuál de los genes? El RUT2, los cuales pueden producir incluso displasia craneocraniana. Las fontanelas pueden estar persistentes. ¿Qué es una fontanela? ¿Qué es una fontanela? Es el surco, ¿no? Que está uniendo justamente dos puntos estructurales atómicas, ya que permite el crecimiento del cerebro, ¿verdad? Entonces puede estar, al decir que la fontanela está persistente, significa que no está osificado el cráneo, y obviamente eso puede tener problemas. Entonces, no, desde los 5. Porque tú lo valoras hasta el primer año de vida, aún puedes tener justamente. Pero desde los 5 años ya van a empezar a osificar, ya no hay crecimiento más. Lo valoras hasta el primer año, aún vas a tener, pero ya disminuye. Ya después ya no lo vas a poder valorar porque ya está empezando justamente a osificar. A los 5 años ya está mayor y desde aquí 7, 8, 10 años ya está consolidado su totalidad. Tenemos luego otro primitivas y bueno, ¿qué más va a tener dentro de estos genes? Una talla baja. Eso es justamente, fíjense acá, lo que da los tallos. ¿Quién, las chicas, ustedes que les gusta mirar las películas, hay un actor que tiene esto, 2 deditos? ¿Sí? ¿Lo miran? ¿De verdad? ¿No han visto? No. ¿Nunca han visto películas hindús? ¡Wow! ¡Qué rico! Hindús. No, no. ¿Nunca han visto? Mi mamá, pero Ah, sí, tenía estudiantes que miraban. Pero hay un actor que tiene esto, justamente. Nunca se ha hecho extirpar, le gusta. Toca el guitarra así con sus 2 dedos. Plantea bien. Pero bueno, no se olviden cuál es el gen. Para un dedo adicional, otro. Para displasia craneocraniana, Doctor, eso de la fontanela,
O sea, como no se cierra, En capuz. es Pero es justamente, obviamente como no se va a cerrar, va a empezar a darse, y incluso se empieza a herniar igual, a aparecer, pero es una complicación que se puede tener. Y obviamente eso también va a ser evaluado, pero esto va a ser después. Tenemos otro, acondroplasia. Dentro de la causa de enanismos, esta va a ser la principal, ¿no? Porque sabemos que hay otro que es hormonal, con una hipoproducción a nivel de la hormona del crecimiento, pero dentro de la acondroplasia es una mutación en el receptor FGF3, ¿sí? Ese es el receptor, el cual produce supresión del crecimiento, y se ha podido observar que hay incluso hasta 80 mutaciones nuevas, sobre todo con lo que es la parte paterna. Dentro de la clínica, ¿qué tiene? El tronco está normal, si lo podemos observar, el tronco está normal. La cabeza es un poco más grande, la frente es prominente, se puede ver, y hay justamente en la parte posterior un hundimiento de la raíz dorsal. O sea, se va a ir justamente, esto se empieza a dar con lo que es una curvatura a nivel de lo que es justamente la parte lumbar. ¿Cómo se conoce eso? Si esto es cifosis, ¿el otro qué sería? Lordosis. Tenemos lo que va a ser el enanismo gonadotrópico. Primero, fíjate ahí está lo que te decía. Mira. Ahora ves por qué puedo solicitar una ecografía en el segundo trimestre. Porque si yo tengo las medidas normales, sabemos que nosotros tenemos datos de referencia, y en la ecografía yo voy a justamente medir esto. Pero mira qué de pequeño es, y fíjate las otras estructuras. Entonces, una vez que tú ya tienes esto, luego solicitas los genes. Y en los genes más, si ves esa alteración de esto, ya sabes que es un enanismo gonadotrópico. O sea, es fácil de poder llegar al diagnóstico. La genética ha evolucionado bastante para darnos como marcadores. Esto se puede observar que sucede 1 de cada 20.000 nacidos. Va a ser justamente una forma mortal de enanismo, es incompatible con la vida. Mueren poco después de nacer. Entonces ahí se puede ver. ¿Qué va a haber? Va a haber una ventana frontal, microcefalia relativa, cadera torácica pequeña, abdomen en campana, cortamiento micromédico de extremidades. Entonces ahí está justamente lo que se observa. Muy bien, seguimos. Enfermedades causadas por defectos hormonales y el mecanismo de transducción de la señal. Aumento de la masa ósea va a haber justamente manifestaciones de diversas enfermedades. Dentro de lo que se va a fusionar el gen codifica que se dé el PD5. Tenemos lo que es la hiperestosis endóstica, que también es conocido como la enfermedad de Van Bommel, y justamente lo que produce es la osteoporosis autosómica dominante tipo 1. Hay mutaciones entonces de ese gen, llevando a lo que va a ser a un síndrome de osteoporosis. Vamos a ver el cuadro. En el cuadro está todo. Hay un cuadro al final que es esto. Este cuadro va a entrar. Dentro del cuadro lo que me interesa es el gen, me interesa la patología, el fenotipo no, pero esos dos sí. Veamos uno por uno. Por ejemplo, ya hemos visto para la sinfodilactidia, OX de 3, ¿bien? Para el síndrome de Guadalupe, PAX3. El síndrome del CRIS, GLUE3, etc. Esto lo tienen que saber, sobre todo de los más comunes. Los más comunes, ¿cuáles son aquí? El primero, el segundo es la oligodontía, después está la displasia craneoencefálica. Son los más comunes. ¿Y estos a qué se debe? Son anomalías, sobre todo a nivel de la transcripción, ¿no? Dentro de lo que son anomalías o defectos de las proteínas estructurales, aquí están las osteogénesis imperfecta del 1 al 4. ¿Cuál es el gen? La col 1 a justamente la col 1 a 2. A 1 a 2. Tenemos lo que va a ser la oncotrogenia 2, lo que va a ser la hipocontrogenia, síndrome de Fiedler, la condroplasia metafisial de Smith, que va a ser igual cual 10 a 1. Y tenemos otros que van a ser defectos en las hormonas a nivel de los mecanismos de transducción. Igual, la condroplasia FGF3, ¿no? Entonces, justamente, la hipocondroplasia es el mismo, por si acaso, fíjense, justamente, y el enanismo patológico era el mismo, es el mismo gen que va a llevar justamente a lo que es la alteración. Veamos entonces la parte de las enfermedades del colágeno tipo 1, osteogénesis imperfecta, también conocido como la enfermedad de los huesos frágiles. Este último lo han puesto como los huesos de Mille, en el cual justamente se debe a una deficiencia del colágeno tipo 1. Es un trastorno muy frecuente, sobre todo de lo que va a ser el tejido conectivo.
se debe a mutaciones autosómicas dominantes en más de 800 personas de cada. Entonces, existen 4 subtipos con gravedades distintas. Otra cosa que les voy a preguntar. Aquí sí entra todo, ya que este cuadro te ayuda a poder comprender. La tipo 1 es compatible con la vida o con la supervivencia. La herencia es autosómica dominante, exclusiva para la tipo 1, con defectos del colágeno dentro de lo que va a ser justamente la cadena o lo que era la alfa 1,1 o lo que es justamente la alfa pro alfa 2,1, que son justamente las alteraciones dentro del defecto del colágeno. Los signos clínicos que tiene es idéntico a la que va a ser justamente la de tipo 3. Hay fracturas postnatales después del nacimiento, las escleróticas son azules, la talla es normal, hay fragilidad ósea, la diptogenia es imperfecta, hipoacusia, laxitud articular y las escleróticas azules. Pero esto es lo que me llama la atención, la talla es normal. La de tipo 2 es la letal, es justamente la que se espera, es lo que... Entonces, va a ser justamente la mayoría, hasta podríamos decir un 80% es autosómica recesiva, pero también ha habido que hay autosómica dominantes. Ojo con ese dato. En el examen, no quiero que me digan, ay, pero si también es autosómica dominante, ¿cuál es con mayor frecuencia? La recesiva. Hay datos de que es autosómica dominante. Si la pregunta les dice, si fuera falso y verdadero, que ya no se maneja, o si les dice elijan la opción incorrecta, ya hay un enunciado que dice la osteogénesis imperfecta tipo 2 tiene dentro de su herencia es autosómica recesiva y autosómica dominante. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Por qué? Si es, pues no está diciendo que porcentajes, ¿verdad? Ojo con eso. Si hubiera dicho es más autosómica recesiva que autosómica dominante, ahí también estamos viendo de que se trata de uno y del otro, ¿no? Entonces, lean bien los enunciados, porque los cuadros van a ser sus trampas. De endocrino y de huesos son puros cuadros. ¿Puro qué? Voy a colocar cuadros de pareos y sus incisos de opciones son que ustedes sufran con su cabeza. ¿Qué más? Dentro de lo que es su defecto, colágeno tipo 1 igual que el tipo 2, en ambos es lo mismo, eso era lo que hemos visto en el anterior cuadro, pero como es justamente los signos clínicos, y aquí está lo que te decía, puede haber muerte intrauterina. Entonces, ¿cómo lo valoras? Es justamente la ecografía en el segundo trimestre en el cual vas a poder ver los huesos. El niño dentro ya tiene fracturas con cada movimiento. Entonces, por eso es que puede haber. Incluso si es que nace, muere pocos días después. Ahora sí, para un dato para ustedes, los que han visto. ¿Quiénes han visto Grey's Anatomy? ¿Listo? Su hijita de la rubia tenía esto. No me acuerdo cómo se llamaba. Había un negrito que se quedó con una blancona. Ya no soy malo para ver. Su hijita tenía esto, tipo 2. Nació y poco después. Nació y pocos días después murió. Han hecho de todo, pero antes justamente le han sacado los genes. A eso es lo que quiero llegar, o sea, que la parte genética es un dato de un avance muy grande. Por eso les voy a preguntar genes, porque gracias a estos marcadores, a estas mutaciones de los genes, tú ya sabes qué tiene y qué te va a esperar después. ¿Qué te va a esperar? Por ejemplo, en ese caso, si tú ya tienes una anomalía con la ecografía, solicitas un marcador, el marcador te dice que es de tipo 2, es esto, no va a sobrevivir, no sobrevive. Hagan lo que hagas, generalmente después del parto. A las mutaciones quedan los huesos Y eso es justamente lo mortal. Por eso dicen, incluso si estuviera vivo, la misma respiración, la misma expansión empieza a fracturar. Entonces, por eso es incompatible. Deformidad de los ojos con fragilidad excesiva, apenas le agarras. Entonces, múltiples fracturas escleróticas azules. Entonces, muy importante. La de tipo 3 es también progresiva, deformante, va a ser autosómica dominante en un 75%, pero también es recesiva hasta un 25%. El péptido de lo que es justamente el gen va a ser el alfa 2. Es compatible con la supervivencia, idéntico a la aguja,
Pero la diferencia aquí hay dos cosas. Este es talla normal, este es retraso en el crecimiento. ¿Qué más? Este tiene laxitud articular, este no. Ojo con eso, ¿bien? Tiene alteraciones a nivel de la columna, tiene cifoescoliosis progresiva, este no tiene cifoescoliosis. Ahí está justamente la diferencia clínica, porque después tienen ventogenia imperfecta, tienen escleróticas azules, este todavía se pueden volverse blancas. No es tanta la diferencia, porque también al inicio tiene. Entonces, la de tipo 4 también es compatible con la supervivencia, es autosómica dominante exclusiva. Estos dos son exclusivos y estos dos tienen su porcentaje. La cadena probable 2-1, fracturas postnatales, escleróticas normales, fragilidad ósea moderada, talla baja igual, y dentogenia imperfecta, pero puede ser ocasional, o sea, puede tener o no. Entonces ahí estamos viendo los tres, el 1, el 3 y el 4, entonces van a ser justamente compatibles con la supervivencia. En cambio, la 2 es la letal. Descansen un ratito. Gracias.